¿Y cómo dices que fue la cosa? Pues muy chungo para alguien, por lo visto. Bueno, no tanto. Hay historias peores. Quizá deberíamos hablaros de Black Stories. Hola a todos. Hola. Estamos una vez más aquí en nuestro sótano de la Miskatonic para hablaros de historias cruentas. Black Stories. Venga, dispara tú. Bueno, Black Stories, la calidad, buena. Son cartas, simplemente. Bueno, más que cartas, como tarjetas. Sí, ¿no? son como tarjetas, pero son pequeñas, son formato carta grande. Pues sí, por El texto es un texto simple. Sí, Los dibujos también son bastante simples, pero solo tienen que representar un poco. Tampoco tienen que ser Sí, un dibujo especialmente bueno, total, porque no iría con la temática tampoco, hacer unas cartas mejor dibujadas, digamos. no, tendría que ser un poco gore. Al menos Black Stories, el nuestro es el de crímenes, ¿no? Sí. Crímenes cruentos o algo así. Sí, la calidad está bien, las cartas tienen obviamente dos caras, en una está la información que le vas a dar al que tiene que averiguar qué es lo que pasó, y por el otro lado... O a los que tiene. O a los que tienen, pues puedes jugar con la gente. Y por el otro lado tienes la historia real de lo que... Porque son historias reales. Bueno, eso dice. El que tenemos, sí. Pero tú sabes, no lo hemos podido comprobar, pero dice que son historias reales. Que vaya historieta. Sí. Así que bueno, calidad tal... Bien, la preparación no tiene. Es coger bueno, una tarjeta eso coges, y ya está. ¿sabes? El que va a hacer de... no sé cómo llamarlo. Bueno. El jugador y pues el máster, vamos a llamarle. Sí, vamos a llamarle porque es el que lee la carta y el que tiene las pues pistas. tú te lees la historia y el otro nada más que lee los 3 líneas que hay ahí. Sí. Y tiene que empezar a hacer preguntas. Y el resto de jugadores tienen que hacer preguntas para intentar averiguar qué es lo que ha pasado. Puedes hacer preguntas las que se te ocurran, pero tienen que ser de sí o no. Sí, la respuesta tiene que ser de Claro. sí o no. Tienes que hacer una pregunta muy específica. Claro, no puedes decir, ¿quién estaba en la habitación? Pues mira, una yegua, 2 hombres, una cabra. No, no puedes hacer eso. Tiene que ser, ¿había una persona sola en la habitación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso sí. Y mediante las preguntas tienes que averiguar qué pasó. Bueno, opinión. Tú primero. A mí en sí la temática me gusta, porque es de averiguar cosas y a mí eso siempre me gusta. Lo que pasa es que a 2 se me hace difícil. Se me hace muy difícil porque si Ismael, por ejemplo, me lee de qué va, yo tengo que estar pensando muchas preguntas y necesito a veces tiempo para recopilar esa información y demás. Es un poco complicado. Hemos intentado también jugar por tipo WhatsApp, Line o Telegram, Sí. de forma que él me Mando manda... la foto de la tarjeta y la tuve preguntando ya. Claro. Te ¿Qué voy pasa? Que respondiendo. luego ahí en medio hay conversaciones y a mí ya se me ha olvidado lo que hablamos hace rato. Entonces también es complicado. O sea, me refiero que es un juego que necesitas un grupo de gente, a mi forma de ver, para que sea más divertido y más entretenido. Te puedes reír de las preguntas que haga la gente o de las suposiciones que haga la gente. Si no, no me parece muy entretenido. Es como para un party. Un party un poco siniestro, pero un party. Bueno, te digo. Sí, pero si no parece como que pierde gracia o llevártelo a la playa, ahora que Sí. estamos en verano. Eso es un viaje. Sí, te lo puedes O llevar de viaje, no ocupa cuando nada. te vayas a una casa con tus amigos, algo así, me parece que puede ser curioso. Pero si no, no lo veo yo para 2. Aunque el que conste que a mí la temática me gusta. Pero creo que nos hemos equivocado al jugar o al intentar jugar a 2 a ese juego. Jugar, perfectamente. Sí, sí se puede, pero yo estoy diciendo que creo Sí. que... No, a mí no me gusta. No, a mí no me gusta. No, porque es que aunque tú hagas preguntas de sí o no, es que pueden darse, ¿sabes? Si tú te lees el texto, ¿no? Y tal, y te preguntan, por ejemplo, te dice, se mataron unos a otros, por ejemplo, ¿vale? Y tú imagínate que es que hubo uno que mató a alguien. ¿Qué le tienes que decir? ¿Que sí o que no?
Claro. ¿Sabes? Pues dices, porque técnicamente tendrías que decir no, porque fue uno que mató a otro de los 10 que hay, por ejemplo. Pero claro, ya le puedo estar induciendo a pensar al otro que no hubo ningún tipo de asesinato, cuando no es verdad. Entonces, claro, dice, no, las preguntas tienen que ser específicas de sí o no. Ya, es que y aún así... Es complicado. Claro, dices, ¿qué le digo? ¿Que sí o que no? Porque si le digo que sí, es falso. Y si le digo que no, que es lo más correcto, le estoy llevando al jugador por un camino que le voy a hacer pensar que, o sea, no, porque sí que hubo un asesinato, lo que pasa que no es que fuera una amalgama de todo contra todo. Entonces, no sé, se me hace muy difícil el responder correcto al jugador y tal, y al final es como, ¿sabes? Es que no lo va a averiguar porque es que no sé, no siento, no me va. No por la temática ni nada, la temática está bien, pero... Sí, la temática sí. Pero es que lo digo, o sea, hay preguntas que luego es como, sí, si lo correcto es que le diga que sí, pero claro, entonces va a pensar que tal, y ya se va a ir por un camino que no conduce puede llevar a a ningún lado, confusión. Entonces, por mucho que te esfuerces en decirle, no, sí, preguntas de sí o no, sí, es una pregunta de sí o no, pero... Sí, no es tan fácil. Pero hay preguntas que, aunque diga sí o no, lo digo, pues sin querer, le tengo que decir, como el ejemplo que he puesto, tienes que decir que no, porque no se mataron entre ellos, pero sí que hubo uno que mató a otro. Es que está demasiado abierto. Sí, es demasiado, entonces es complicado ahí el... Entonces, yo prefiero jugar en la parte de tener que responder por la propia mecánica del juego, porque juegas en el otro lado y claro, como ya has jugado de máster, por así decir, es como, es que ¿cómo averiguo yo esto? Porque me va a decir tal y lo mismo Sí. no es exactamente así. Entonces prefiero jugar en otro lado y aún así te sientes incómodo porque es como, le voy a dar pistas que no son... Ya. Es que al tener que averiguar una situación entera se complica mucho, porque yo, haciendo un inciso, por ejemplo, yo con mi familia he jugado al Figurat. El Figurat es un juego que también es de preguntas, ¿vale? También tienes que averiguar un hecho histórico, un deporte, una comida, un algo, mediante preguntas de sí o no. Pero al ser un hecho o una cosa en sí, es más fácil. Porque si, por ejemplo, hablamos de comidas, pues dices, ¿es un plato de pasta sí o no? ¿Es un plato de pescado sí o no? ¿Se fríe sí o no? Pero sabes que a lo mejor se fríe y luego se cuece, que hay posibilidades porque es un plato. Pero en este caso está tan abierto... Es que tienes que decir la historia. Claro, la historia entera sí. es compleja. Mucho desarrollo. Si fuera una cosa concreta... No vale decir, pues, no sé. Si fuera, ¿qué tipo de crimen? Claro, pues el camionero asesinó a la secretaria. Claro. Eso no vale. O sea, tienes que decir, pues es que el camionero se volvió loco porque le asesinaron a su hija y entonces luego tuvo un accidente con el coche y le pasó no sé qué, y le echó la culpa a la secretaria y la degolló no sé dónde. O sea, es como, es que la historia entera, es que yo lo veo, al menos entre dos, a lo mejor con mucha más gente, pues al final sí que se puede. Pero es que yo lo veo muy complicado que el jugador pueda llegar a jugar eso por mucho que pregunte. Tu pregunta que el asunto va a ser complicado. Entonces yo lo siento, pero a mí no me gusta. Si me dice, juega lo que estoy diciendo... Bueno, si me dices por WhatsApp, bueno, venga, vale, yo te mando la imagen, tú vas apuntando, yo te voy respondiendo y tal. Pero sentarme a la mesa... Todavía tengo gente perdida en la nieve desde hace días. Sí, ¿verdad? Sí. Empezamos ahí, los tiene ya los pobres que no saben qué les pasó. Los tengo ahí perdidos. Y para sentarme, yo prefiero jugar a cualquier otra cosa que me voy a pasar mucho mejor. Sí. Así que, bueno, esa es nuestra opinión sobre Black Stories. No nos va a gustar todo lo que pillemos. Pero que sabemos que tiene mucho éxito porque han sacado sí, muchos, que, o sea, que más hay de todo. Sí, hay un montón de Así que tal, pero bueno, a lo mejor para un grupo más amplio y tal, pero bueno, sabes que gustos y tal... Sí, nos puede gustar todo. Pues, a mí te digo que no, lo siento, pero no. Así que bueno, pues por nuestra parte nada más. Nada más. Muchas gracias por pasaros por el canal y hasta nuestro próximo vídeo.